Saludos, buena gente, bienvenidos, bienvenidas a otro rolario. Estamos aquí haciendo acopio de fuerzas, las pocas que nos quedan, para traeros otro rolario, porque ya os decimos que os echamos mucho de menos. Y de nuevo, esta vez traemos un tema, un debate rolero que de vez en cuando en lugares como redes sociales se torna un poco complejo, se torna un poquitín polémico. Y ya sabéis que, aunque de vez en cuando, en algún momento, puedan surgir polémicas, os doy mi palabra de honor que mi afán es precisamente intentar precisamente disolver estas polémicas, hablar tranquilamente, aunque exponga un punto de vista, pues me gusta exponerlo como contraposición a otro, pero intentando alejarme de las polémicas. Pero resulta que a veces las polémicas, oye, pues les gusta correr, son como los infectados o zombies de estos que corren y te acaban cogiendo. Esperemos que esta vez no sea el caso. ¿Cuál es el título? ¿De qué va a versar hoy el debate? Pues ya habréis visto, ya habréis leído que se llama el peso de los dados. Ojo a esto, que es importante, daría para una mesa redonda larguísima y además bastante profunda y sonora, pero vamos a dejarlo aquí en un pequeño horlario, solamente mencionaremos un poquito de pasada este tema. Cuando me hablo del peso de los dados, no me refiero al peso físico de un dado de plástico, porque oye, puede ser de otro material diferente, puede ser más grande, más pequeño, así que el peso físico de los dados no nos importa. No obstante, por curiosidad he mirado en internet cuánto pesa un dado de plástico y dice que está en torno, en la media, entre 10 y 36 gramos, que curiosamente entra los 21 gramos que decían que pesaba el alma humana, entra dentro de estos límites. Así que, curiosamente, cuando juegues al rol, pensad que estés jugando con algo que pesa lo mismo que el alma humana. Es coincidencia, poesía, no lo sé, ya veremos. Venga, vamos con ello. Cuando hablo del peso de los dados, me refiero a si dejáis que la tirada de dados, lo que digan los dados, tenga unas consecuencias directas para la partida, o sois un poco más laxos en la interpretación de los dados. Los dados, como avatares del azar, pues significa que si seguís lo que salga en la tirada, estáis abriendo la mano, abrazando al azar, y si sois más reacios a dejaros llevar solamente por el azar, estáis encaminando la partida hacia otros lugares. Ya después os diré que no exentos de azar, porque si vamos por un terreno más narrativo, la propia narrativa, la propia historia tiene su propio azar. Luego intentaré ahondar un poco en eso. Pero en fin, y digo, si vosotras dejáis que los dados, y digo dejáis porque os planteo la pregunta, no lo estoy diciendo como hay que dejar que los dados, eso supondría un planteamiento inicial de que hay algo correcto, y yo sinceramente creo que no lo hay. Por eso os planteo así la pregunta. Cada uno puede jugar como quiera, ya saben, y ya os digo, por eso os planteo. ¿Vosotros sois de dejar que los dados decidan? ¿O sois de que, bueno, pues el dado está ahí, ayuda un poco, pero tampoco vamos a hacerle un caso excesivo? ¿De qué sois vosotros? Y ahora llega el momento en el que estamos planteándonos si el juego necesita azar o no. Creo que ya muchas veces en el canal hemos traído lo que opinaba, lo que decía Wittgenstein sobre los juegos, que decía que era uno de los conceptos más difíciles del mundo de precisar. Y lo decía Wittgenstein, que en psicología del lenguaje el hombre a lo mejor un poco sabía. No me hagáis mucho caso. Y si a Wittgenstein le costaba definir qué es un juego, no me voy a poner yo ahora a definir un juego así de manera alegre. No obstante, vamos a irnos a la RAI para tener una definición en común. Porque a veces las polémicas que surgen en torno a los juegos de rol muchas veces son semánticas. Y además surgen porque cada uno está entendiendo una cosa distinta de ese concepto que hemos sacado a debatir. Y así, pues como comprenderéis, es complicado llegar a acuerdos. Venga, ¿qué dice la RAE que es un juego? Bueno, en la palabra juego tiene un montón de acepciones, pero la que nos atañe en este momento es la siguiente. Ojito, ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde.
curiosamente, según la RAE, un partido de fútbol no es un juego porque se puede empatar. Se puede no ganar y no perder. Yo soy uno de los que siempre he defendido a capa y espada que en un juego de rol no hay ganadores ni perdedores. Todo el mundo gana porque todo el mundo se divierte. Entonces, fíjate, con esta idea que tengo yo y que tenemos muchos, claro, no solo yo, que en el juego de rol ni se gana ni se pierde, según la RAE, el juego de rol no sería un juego. Y por esto volvemos a traer a colación a Wittgenstein sobre la dificultad enorme de precisar que es un juego. Pues venga, a lo que vamos. Las dos vertientes, posturas, que a veces, yo creo que un poco a modo de juego, de gracia y de hacerse notar, se están haciendo aparentemente irreconciliables en Twitter. Están aquellos que opinan que si pasas de los dados, no solamente juegas mal, sino que además en el fondo estás haciendo un teatrillo rolero. Si no hay dados, no hay azar, luego no es un juego, luego te estás contando una película y haces teatrillo rolero. Bueno, eso es una visión de que tiene un bando de otro. Pero es que al revés puede pasar algo similar. Si solamente estás tirando dados, estás realmente jugando a un parchís con personajes, a un parchís con fichas, nada más. Si solamente manda el dado, pues ya me dirás. Evidentemente, las dos críticas pecan enormemente de una reducción al absurdo, porque se pueden plantear ambas posturas sin necesidad de irnos a los extremos. Ahora llego yo a contar, bueno, pues más o menos mi idea. Yo, sinceramente, no he dejado nunca que una tirada de dados estropee una historia. Que una mala tirada de dados cargue a un personaje. Por eso aborrezco las tablas de críticos, porque se te muere un personaje por una tirada. Las tablas de pifias en combate también eran aborrecibles. Había una, la recuerdo literalmente, una pifia con arco, que te equivocabas al lanzar arco, lanzabas el arco hacia arriba, a la flecha, y la flecha te caía y se te clavaba en la cabeza y te mataba. Hombre, esto puede ocurrir en la realidad. Pues ahora vamos también a ver a qué tenemos con realidad. Pero como estaba diciendo hace un segundito, yo soy de no dejar que el dado decida todo. Porque incluso ni siquiera la gente más más simulacionista, que le gusta que en un juego todo tenga más o menos similitudes con la vida real, y que en la vida real las cosas salen mal y salen bien, y a veces por azar. De hecho, si te lo paras a plantear, la vida es terrorífica porque prácticamente todo lo que sale depende del azar más cruelmente ciego. Y es terrible pensar que todo lo que te pasa en la vida te ha pasado por azar consecutivo de de un momento que ha pasado a otro. Bueno, vamos a dejarlo, no nos pongamos metafísicos ni tristes, pero la verdad es que de verdad es completamente cierto. El hecho de ir por una calle o por otra, que el espectador suene antes o después, que decide meterte en un metro, aunque esté lleno, esperar al siguiente, aceptar un trabajo u otro. Conoces gente en un momento determinado por azar, porque ha sido un sitio, no a otro. Es decir, todo este azar en la vida se intenta llevar a las partidas de rol mediante los dados. Y es cierto, pero el azar de la vida real puede equiparar su funcionamiento con una tirada de dados absolutos, sí, no. Y no lo sé, yo ahí ya tengo un poco mis dudas. Ya sabéis, estaba diciendo, esto está siendo muy caótico. Yo, en fin, ya sabéis que desorden es mi segundo nombre. Tengo aquí un pequeño guión, tenía aquí, pero está esto siendo completamente caótico en su exposición. Hoy va a ser uno de esos días de los que me parece a mí que nadie se va a enterar de nada. Pero bueno, igual, es gracioso. Está lloviendo, no hay mucho que hacer fuera en la calle, hace fresquete. ¿Y dónde vas a estar mejor que en vuestra casa con una taza de agua calentito y viendo este rolario? Bueno, se me ocurren bastantes más lugares. Pero ¿en qué lugares estando vestidos vais a estar mejor que viendo este rolario? Ahora ya, poniendo este matiz, ya a lo mejor ya no salen tantos. Y se me ha ido completamente el santo al cielo. Y estaba diciendo de dejar que los dados decidan, o que la decisión última dependa de los dados. Porque a lo mejor, evidentemente, nadie, ni los más simulacionistas juegan tirando todo el rato dados. Pero sí es cierto que cuando tiran dados, pues los tiran por algo.
Entonces, si se ha tirado el dado, pues se hace caso a lo que ha salido, si no, ¿para qué lo ha tirado? Es como lo de sacar la pistola que dicen que es de parguelas. Yo por eso ya precisamente me lo invento antes de tirar el dado y ya está. Entonces ya no depende después de lo que diga el dado. Estaba comentando un poco este azar que de alguna manera se trata de simular mediante los dados y el peso que tiene. Una situación completamente importante, una partida. Y ahora vamos con lo importante, porque nadie tira para todo. Venga, vamos en coche al museo a ver al profesor de arqueología de la Universidad de Miskatonic. Venga, me monto. Tira para arrancar el coche. No, eso no lo hace nadie. Vamos, tira para aparcar, pero tampoco lo hace nadie. Se tira cuando es necesario, pero cuando va a ser necesario. Imaginémonos que en medio de eso hay una persecución en ese momento, antes de que lleguen al, al museo. Un coche de unos sectarios tratan de empujar a los PJs, llevarles a la vía del tren para que el tren les arrolle. Fallan la tirada, pifian la tirada, a los sectarios hacen una tirada exitosísima, pumba, PJs en la vía del tren, pasan por delante, todos chanfeinados. Bueno, pues se acaba la partida. Se han tirado dados, se ha hecho lo que los dados ha salido, en ese caso hemos obrado todos correctamente, pero nos hemos cargado la partida antes de empezar. Entonces se puede decir, pues no hagas esa tirada, pero entonces claro, si no hacemos tiradas, si no hacemos escenas para tirar dados, al final no vamos a tirar dados. Y vamos a estar jugando exactamente de manera narrativa o teatrísticamente rolera. Y es que a lo que pretendía llegar yo es que no veo que haya más realismo en tirar dados. En la vida real nadie va tirando dados, nadie toma decisiones mediante dados y vas a cualquier sitio y a ver cuál es la actitud que tiene contigo el señor que está o señora que está allí presente y no va a depender de la tirada de dados. Tendrá un mejor día, tendrá un mal día, pero seguramente si tú vas de buenas, en esta vida hay que ir siempre de buenas, hay que tratar de ser agradables. Ya lo decía Muerte, la hermana de Morfeo, que cuesta lo mismo ser agradable que ser desagradable y además es más divertido. Así que seguramente tú puedes cambiar ese azar que ha hecho que el dependiente de la tienda esté hoy de muy mal humor y a lo mejor no esté muy reacio a ser simpático con los clientes, pero si tú entras de buenas, le has podido cambiar la vida y lo has hecho sin azar. Es más, tú has cambiado el azar de la vida, el azar del destino. Eres combatiente en la batalla contra el azar. Y de nuevo se me ha vuelto a ir la cabeza. Hoy estoy completamente difuso. Y estoy difuso, estoy divagando, tengo la cabeza en otro sitio. Hay veces que mi cuerpo físico está en los lugares, pero mi mente no, mi cabeza está en otro lado. Y creo que está siendo uno de esos momentos. Menos mal que no he hecho esto en un directo. Bueno, a lo mejor en directo me hubieras podido contener más, los amigos y amigas oyentes. Hoy no, estoy aquí divagando como si no hubiera un mañana. Estaba comentando que, jugando un poco de manera más narrativa, la narrativa tiene sus propias reglas, que son unas reglas que a lo mejor solo conoce la propia narrativa, solo conoce la propia historia. Nadie conoce las reglas, ni el que está escribiendo la historia, ni los que están viviendo la historia, de los que están escuchando, leyendo, experimentando la historia. Nadie conoce esas reglas que van surgiendo solas. Y van surgiendo solas en función de la propia historia, de las leyes de la historia, de los cuentos, de las leyendas. ¿Por qué se conocen dos personajes? A lo mejor al escritor no se le había ocurrido y de repente le viene esa idea. Y es que son los personajes los que le llevan. Eso cuentan muchos escritores, que los propios personajes son los que se escriben a sí mismos. Y que el escritor solamente es un medium, si queréis, que está contando la historia. Y a veces pasa eso en un juego de rol. Y lo digo sinceramente, a veces pasa en una partida. Que las cosas van surgiendo de manera azarosa, si queréis. A lo mejor hay reglas en el caos, a lo mejor hay reglas en el azar, no lo sé, pero van surgiendo de manera espontánea y nadie sabe cómo ha surgido. La narrativa, las historias tienen su propio azar, un azar interno, un azar que hace que las cosas ocurran de una manera y no de otra en función de no sé muy bien qué variables de física cuántica. Así que lo digo solamente para que
Tengamos en cuenta que la gente que somos un poco más narrativos a la hora de contar una historia en una partida de rol, a la hora de jugar, de llevar los personajes, los penejotas, lo que acontece, lo que no, dependemos un poco menos de los dados, también estamos dependiendo del azar. De un azar propio, un azar distinto, pero un azar que no se mide, no se cuantifica, no se comprueba mediante una tirada de dados, sino de otra manera. Y seguramente al revés pasa exactamente lo mismo. La gente que está siguiendo una historia en función de los dados, son los dados los que van a hacer que se cree otra historia. La historia va a narrarse, va a crearse, va a generarse, también de manera narrativa. Pero más o menos el detonante que da lugar a esa otra historia viene determinado por los dados. Así que, queridos roleros, tanto narrativistas como simulacionistas, estamos jugando lo mismo y estamos haciendo exactamente lo mismo. Cada uno manejamos el azar en la historia de una manera, pero al final la historia que avanza, la historia que se narra, la historia que se cuenta, ha venido tal vez determinada por el mismo azar. Ese azar que se ha encarnado en unos preciosos y sensuales objetos de plástico bien bonitos, bien brillantes, o bien en función de la propia historia que se va contando sola a sí misma. Y es bonito que todo sea en el fondo una historia que se cuenta a sí misma. Hombre, si somos todos una historia, si somos personajes en una narrativa, mi escritor, si lo encuentro un día, igual tengo unas palabras con él, porque, no sé, no creo que alguien... Oye, si alguien disfruta, algún lector disfruta leyendo mi vida, va a ser peor todavía, ¿eh? También tendré que ponerme unas palabras. Bueno, venga, a lo que vamos. Ya está, la verdad es que solo tenía esta idea casi efímera, con muy poquita sustancia del peso de los dados, y quería intentar contarla aquí en el rolario. Hoy creo que ha sido posiblemente el rolario más difuso de todos. Si alguien se ha enterado de algo, le doy mis más sinceras enhorabuenas y mis abrazos. Bueno, abrazos doy a todo el mundo, también el que no se haya enterado, si quiere, también le doy un abrazo. Pero mi enhorabuena a la persona que haya entendido algo. Y lo dicho, que sigue el Berkami, sigue todavía, no es otro libro de teoría rolera, pasión por el rol, sigue todavía el mecenazgo, ya se ha superado un montón de metas, ya tenemos tapadura, pero ahora vamos a ver si conseguimos que salga además un pequeño minijuego que se esboza en el libro, a ver si conseguimos darle un poco más de entidad. Estas van a ser más metas. Os seguiré dejando por aquí, si no tenéis a mal, el enlace del Berkami. Y poco más que deciros. Al final me he enrollado un poquito más de lo que pensaba. Gracias a todos, a todas por estar ahí. Se os quiere un montón, se os echa un montón de menos. Se conecta de verdad con vosotros. Y siento con total fuerza toda la energía que recibo, todo lo que recibo de vosotros, que yo os digo que no seremos capaces de pagaros nunca. Se intentará. Con poquito, con rolarios, algo haremos, menos es nada, menos sería no hacer nada, pero lo intentaremos. Muchísimas gracias, si os quiere un montón, y nos vemos por aquí breve en otros rolarios. Sed buena gente.